noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 25 de febrero de 2013. En nuestra mesa de trabajo está hoy Pablo Barrón, periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado, como siempre. En la esquina de la mesa, José Luis Sousa, es ingeniero industrial y empresario. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches, bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre, compartir estos minutos. A mi izquierda, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer. A su lado, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias también. En la esquina de la mesa, Francisco Fernández Tarrío, abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches y bienvenido. Un placer estar aquí, como siempre. Empezamos con el primer tema de la noche. Ante decenas de miles de personas, su Santidad Benedicto XVI dijo su último Ángelus. Se retira para dedicarse, como ya dijo en otras ocasiones, a la oración y a la meditación. Dice que Dios le llama a subir a la montaña, pero que eso no quiere decir que vaya a abandonar a la Iglesia. Oímos las palabras de su Santidad. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Era el último Ángelus. Don Carlos. Bueno, pues la verdad es que son palabras impresionantes, como todas las que ha dicho en su papado, y especialmente en estas últimas semanas en las que está demostrando pues, su categoría, ya no simplemente humana, su categoría espiritual, ¿no? Creo que es verdaderamente un santo, ¿no? Y todo esto además pues ayuda también a entender esa renuncia, esa abdicación que ha suscitado tantos comentarios, a veces yo creo infundados. Él dijo que renunciaba porque le faltaban fuerzas. Que no es lo mismo, yo insisto, que estar cansado. Una persona cansada es una persona que ya no quiere luchar. Una persona que no tiene fuerzas es alguien que quiere, pero se da cuenta de que no puede. Y yo creo que él es una persona que quiere seguir sirviendo a la Iglesia y se da cuenta que, bueno, hemos visto que la propia voz está físicamente muy débil, no tiene las fuerzas suficientes para retos, problemas que afronta la Iglesia muy graves y que él piensa que se necesita a alguien con mucha fuerza. Y como es una persona que cree en lo que dice y que cree en lo que predica, pues se ha dado cuenta que para lo que sí que todavía tiene fuerzas y lo que todavía puede hacer bien, lo dicho, es pues, la oración y la meditación. Y es el servicio que va a dar a la Iglesia, y yo creo que es un modelo a seguir, ¿no? Don Pablo. Bueno, para mí ha sido muy elegante la manera, todo este proceder que no hemos vivido por la edad que tenemos de un Papa que se retire, ¿no? A mí me parece perfecto los pasos que está dando, cómo los está dando y sobre todo cómo se ofrece para aclarar esa duda que había de los que decían que lo que iba a hacer y no iba a hacer y dónde iba a estar. Yo creo que lo ha dejado meridianamente claro. Don Domingo. Sí, efectivamente, yo creo que ha aparecido una plaza absolutamente abarrotada, más de 200.000 personas coreando su nombre, exhibiendo pancartas
que creo que asumimos, por lo menos seguro que nuestros televidentes, de muchas gracias por la enseñanza, que no lo olvidarán, incluso alguna singular, porque decían que después de Benedicto, porque es efectivamente, él no es elector, pero es papable, igual que cualquier varón mayor de 18 años. Pero hay un artículo, fijaros, que publicado a nivel internacional, pero en España, que tiene la exclusiva del País, de Vargas Llosa, muy bien escrito, como corresponde a Vargas Llosa, pero que se centra en una parte donde dice que pocas, un poco como lo que decía don Gaspar, que pocas personas pueden hacerlo con tanta elegancia, una renuncia, sobre todo como contestación a aquellos otros que se pensaban que esto era una lucha de poder, y que incluso que él hizo algún intento para manipular el anterior cónclave y salir el elegido. Es decir, yo creo que con esta actitud sin apego, sin acritud de ningún tipo, con altura intelectual, espiritual y por supuesto humana, una persona que aparecía humilde y con timidez incluso, pero creo que después de los ejercicios espirituales estaréis de acuerdo también que la imagen, evidentemente sin fuerzas, pero muy sereno y reconfortado, claro. Y dando evidentemente esa enseñanza de desapego absoluto. Y por eso decía Vargas Llosa, esa es la explicación de que a él le pidieron ser papa, que él no movió nada para ser el papa, porque si os acordáis, cuando salió ya había algunos de estos que se enteran de todo siempre para criticar, que decían que él ya había movido todas sus resortes para ser elegido. No, él fue elegido, él lo había dicho, como humilde laborador en la vida del Señor, y yo creo que lo ha demostrado ahora marchándose, diciendo que va a seguir dedicando toda su vida, con la edad y las fuerzas que tenga, a la oración y en la Iglesia. Don José Luis Sousa. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir aquí. Para mí, yo creo que es un referente necesario a nivel social, no solo en el entorno del propio cristianismo. Sorpresa, desde luego, sí, yo creo que ha propiciado su renuncia. La verdad es que se siente, yo, que es una persona a la que admiro, la veo realmente cansada físicamente. Creo que todo este tiempo que ha estado ejerciendo de Papa merece un análisis sosegado y, en fin, pocas cosas más se pueden decir para mí. Y muy bien como está el programa de estos últimos días, ¿no? Muy bien, una reunión con los cardenales que tiene, me parece que hoy estamos también a la espera del último motu proprio, en el que, sí, en el que parece que modifica las... Sí, yo lo que he leído... vamos a dejar que hable don Francisco. A mí me gustaría resaltar una vez más lo bien que elige su santidad los mensajes que lanza en público. Y es muy importante, a mi juicio, la referencia que hace en este Ángelus al evangelista Lucas y justamente a la transfiguración de Jesús, y de basar todo en la oración. Yo me quedo con una frase, un extracto de lo que dijo, que me parece un mensaje a navegantes importante. Es decir, que la oración no es aislarse del mundo y de sus contradicciones, como el pasaje de Lucas que se decía, que es lo que quería hacer Pedro, que ese pasaje, sino que la oración reconduce al camino, a la acción. Y dice que la Iglesia, sin esa pata o ese pilar de la oración, se quedaría solo en activismo. Entonces, la apelación a la meditación, a la oración, a coger fuerzas en la fe, eso me parece que es un mensaje digno de todo su papado. El mensaje espiritual que siempre tiene Benedicto XVI es de una altura difícilmente superable, entiendo. Estábamos ahora a la espera de tener más información sobre el motu propio, pero bueno, lo que tenemos es que da facilidades para el nuevo conclave, ¿no? Sí, bueno, confirma una medida que aprobó él, derogando la anterior, y que es muy sabia, de exigir una mayoría muy cualificada para elegir el Papa, de 2/3, para evitar que la Iglesia pueda quedar dividida, si sale un candidato con una mayoría pues muy ajustada, y luego que flexibiliza el proceso para que el cónclave pueda elegir
lo más rápidamente posible el nuevo Papa. Él es consciente de que cuanto antes se elija el nuevo Papa, mejor. Y por eso lo que quiere es facilitar el proceso. Sí, y desde luego yo creo que vamos a tener enseguida nuevo Papa, ¿no? Yo Bien. no estoy tan seguro. ¿No está tan seguro? Antes de Semana Santa, en cualquier caso, sí, ¿no? Bueno, faltan bastantes días, sí. Pero, en fin, yo creo que sí que se adivinan dos grandes corrientes, ¿no? Y claro, al necesitarse 2 tercios, pues igual esto puede complicar un poco. Complica un poco. Bueno, no lo sé, dejemos que, de todas formas, en cualquier caso, bueno, pues saldrá. Son 3 votaciones por día. Sí. Y por ejemplo, es que Benedicto XVI salió a la 4ª votación, al segundo día. Muy rápidamente. Y bueno, pero hay que decir que yo creo que no es la misma situación en donde cuando fallece, como es lo habitual, un papa, claro, que en este, aunque por mucho que estuviera más o menos en trance, pero fijaros la fortaleza física que tenía Juan Pablo II, que llevaba mucho tiempo muy enfermo, y no es lo mismo esto, que ya está muy creo que adelantado ya en el tiempo para ir perfilando mayorías, ¿no? Sí, pero que ahora no hay motivo para demasiada demora, ¿no? Bien, pues vamos entonces con otro tema completamente diferente. En el Parlamento de Galicia hoy se debatieron el tema de los presupuestos. Vamos a ver y a oír unas intervenciones. Sabe vostede cal era o tipo do tramo superior do income tax nos tempos dos anos 40 e 50 en Norteamérica? Dígamo. Me está dicindo que sí, dígame. Qual era? Que porcentaxe era? Señor, non dialoguen, por favor, señor Beiras. Señor Beiras, faga o favor. Señor Beiras, non dialoguen, señor Puy, por favor. Señor Beiras, por favor, siga vostede a falar dende a tribuna. Non estou agredindo. No, pero é que non oio ben, non ten... Simplemente lle digo que non dialogue, que fale vostede. Díxome, superado o 60%, 90% no tempo do New Deal. Moi cordialmente, a primeira persoa que non cree unha palabra, bueno, algunha que tal vez sí, pero que non cree o que vostede dixo en Deiki é vostede. Non cree para nada no que dixo, porque se o crese sería un paspán, e non o é. Isto é unha persona con unha formación xurídica e económica, profesor de economía. Eu xa sei que cando falo, enténdame vostede tamén, que cando falo co señor Beiras é con afecto de verdade, ademais, e con respeto intelectual tamén. E certamente, eu, sin tratar de ser un paspán, quixera recordarlle 2 cousas con relación ao que me dixo da débeda. O primeiro é que estamos falando dun tipo de débeda moi concreto, que é a débeda exterior. España está moi endebedada, pero o 40% da débeda española é no exterior. É dicir, estamos xa endebedados nas mans deses axentes financeiros que vostede di. É imposible financiarse nos mercados a marxe da intervención do Banco Central. Banco Central, evidentemente, que non depende da soberanía española. Si deixamos fora do debate as enmendas que foron de carácter técnico, que non teñen ningún valor, aceptáronos unha e transaccionamos outra. Bueno, si ben é certo que de máis de 500 enmendas presentadas se conseguiu isto, non é que se poda dicir que tivemos un éxito moi grande, non? Ou que se fixera un exercicio de democracia e de transparencia moi grande. Someterémonos agora aquí a unha especie de representación teatral para facer que debatemos, que o Partido Popular escoita, que toma en consideración e que valora as emendas da oposición para que saia tamén o texto igual que entrou. Eu pregúntome se existe algunha fábrica de automóviles no planeta no que na cadea de montaxe entre xa o automóvil feito e saia exactamente igual ao final, non? Sería a produtividade cero. É un debate útil porque permite que a sociedade galega coñeza cal é o posicionamento dos distintos grupos representados nesta Cámara, pero tamén porque ao longo deste debate o Grupo Popular deu razóns que ás veces non se queren escoitar, que explican por que se aceptan algunhas enmendas e outras non se aceptan.
Sí, hablando de enmiendas, se presentaron un total de 1.102, 36 por el Grupo Popular y 1.066 por la oposición. Se aceptaron a trámite 29 del PP y 7 de los socialistas. Don Pablo. Pues muy complicado. Beiras está haciendo su papel, ya conocemos cómo hace, cómo dice, cómo busca protagonismo. Con cierta edad se puede, está uno más allá del bien y el mal, se puede hacer cualquier cosa. Él ha vuelto al Parlamento, que es lo que quería, sabe que lo que dice no va a ninguna parte y hay que reírle las gracias. Yo no le daría más importancia, porque además, al final, si lo analizamos, no dice absolutamente nada. No, sí, hace su teatro. Un paripé que él además ha reconocido en campaña, reconocía que esas cosas las hace porque como no tiene presencia mediática por los famosos tiempos de cada partido, pues que necesita hacer ese tipo de shows, y en el Parlamento hace exactamente lo mismo. No, y además le dan, o sea, con resultado, sí, porque claro, además claro, es que gracias a eso, pues ahí tenemos las imágenes, ¿no? Don Domingo. Sí, bueno. Pero vayamos a lo esencial, ¿no? Lo esencial, ahí sí que, bueno, creo que lo compartimos seguramente todos, es que este tipo de debates no tienen ninguna utilidad ni ninguna finalidad, que aquí la separación de poderes pues dista mucho de ser otra cosa que un brindis al sol, que lo que se dice en la Constitución, la mayor parte de los artículos ni se cumplen, era como aquellos de la Constitución de Cádiz, los españoles son justos y benéficos, pues aquí se dice que los partidos son democráticos y que no hay mandato imperativo, y después al final todo hacen por bloques. Y después, claro, estas apelaciones todavía son más ridículas cuando se habla, ¿no? La altura intelectual, jurídica, económica y tal, y son debates bastante, pues realmente calificaría de un nivel intelectual bastante ajustado. Pero es cierto que al final la realidad es que el legislativo, que era el que tenía que controlar al ejecutivo, y como si hubiera otro poder independiente, el judicial, pues se difuminan, pero como si estuviéramos con Fidel Castro. Fidel Castro, el hermano ahora parece ser que se vuelve el Parlamento cubano a elegirlo. Bueno, pues hombre, aquí hay una cosa distinta, que es la libertad, y hay distintos partidos, pero después, en cuanto a la conformación jurídica política, pues al final termina siendo lo mismo. Es un debate que se sustancia de un día para otro y que, en definitiva, el señor Beiras, pues evidentemente sabe esos resortes para llamar la atención, y que terminemos hablando de algo que no le interesa a la gente, que a la gente lo que le interesa es cómo salir de esta situación dramática en la que nos encontramos y sobre todo cómo se puede detener la sangría del paro. Sí, hablaba este fin de semana el presidente de los empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, sobre la reforma laboral, que decía que no había contribuido a la creación de empleo, que sería Lourdes si se hubiera creado empleo, pero dice que por lo menos que frenó la destrucción de empleo. No sé si es cierto o no. Prevé un primer semestre malo, pero dice que bueno, con el segundo que podría haber reactivación. También dice que los presupuestos de Galicia tampoco contribuyen a la generación de empleo. Don José Luis Sousa, usted como empresario, bueno, que ahí sí tenemos a pie de calle. Primero, que los presupuestos, yo creo que muchas veces en el Parlamento gallego se debate con poco sentido de la responsabilidad temas. En este caso, lo que se está debatiendo son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que son el referente más importante precisamente para generar o no generar empleo. En cuanto a la sobreactuación del señor Beiras, bueno, pues yo creo que no es algo típico. Sí, bueno, eso lo ponemos ahí como aditivo, para dar pero... lecciones magistrales, pero el tema grave es que la situación económica del país y de Galicia pues no es la mejor. Entonces, los presupuestos, ¿cómo van a ser? Pues yo espero que sean positivos para generar empleo. Galicia lo necesita como agua de mayo. Estamos en una situación realmente difícil, muy difícil, y a nivel empresarial
pues el círculo se está cerrando de tal manera... Pero es verdad que ustedes así un poco en las alturas están mejor que la gente que se manifiesta. ¿Es verdad eso o no? No, vamos a ver. La situación... Que la gente que va con la pancarta, vaya. Bueno, con la pancarta yo creo que podíamos ir todos, los empresarios, vale. Todos los empresarios. Lo que pasa es que hay que echarle sentido común y hacer que las cosas se sustancien precisamente en generar empleo. Es muy fácil dar lecciones magistrales, pero yo hace poco esto lo comenté con algunos representantes de algún sindicato, que es muy fácil decir cómo hay que hacer las cosas, pero el problema es hacerlas. Se ha destruido muchísimo empleo y la destrucción del empleo es muy fácil, pero la generación de empleo es muy difícil. La pequeña y mediana empresa tiene un problema gravísimo que no se da resuelto, que es la dificultad de acceso al crédito. Y por muchas medidas que se pongan de cara a promocionar a las personas jóvenes que quieren crear empresas, mientras no se abra el crédito, la empresa no puede funcionar porque no tiene capacidad de hacer cosas. ¿A usted le dan 3.000 euros y contrata a uno? ¿A que no? No, claro. Esa no es la política empresarial. Claro. Además, yo creo que es muy entendible. Si la empresa, el problema de la empresa es que, además de no tener acceso al crédito, hoy la producción es, donde se produce, la producción es bajísima porque el nivel de consumo se ha reducido ostensiblemente. Si no se consume, no se gasta. Si no se gasta, no se produce. Si no se produce, lógicamente no hay empleo. Y esas cosas que se están diciendo, creo que yo con mucha alegría, de que los innovadores, de que, en fin, a la gente joven hay que ayudarla, pues es cierto que hay que ayudarla, pero yo creo que el problema... Pero se le ayuda, por ejemplo, con una tarifa plana de 50 euros. No, ¿eso ayuda a alguien? No, eso absolutamente. Está bien, pero se ayuda se vende... abriéndose a la exportación, se ayuda potenciando el consumo interno. Es realmente trascendente y se ayuda propiciando que el pequeño empresario, y el pequeño y el mediano, porque el grande no tiene quizás esos problemas, pero sobre todo el pequeño y mediano empresario pueda acceder al crédito de una forma racional, para poder tener circulante disponible y poder tener inversiones. Hoy los créditos, por ejemplo, están a unos intereses desproporcionados, es decir, si hoy usted quiere renovar un crédito, pues es normal que esté en torno al 8, al 9 o al 10%. Con las dificultades que existen para colocar lo que produces en el mercado y con las dificultades que existen a nivel de la administración, que no tira de la inversión pública, que es un factor tremendamente importante en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, concretamente, la mayoría de las ingenierías que existen hoy en Galicia, o que existían en Galicia, están cerradas. Entonces, problemas, todos. Sentido común, mucho. Política de teatro, no es necesaria. Vale. ¿Don Francisco? Bueno, se ha hablado de muchas cosas. A mí me parece, respecto al señor Beiras, muy sencillo. El problema del señor Beiras o el crecimiento del señor Beiras es achacable incluso a sus adversarios de escaño, ¿no? Porque yo oír esta declaración esperpéntica, esta tontería del señor Beiras, y que la réplica de la persona encargada del presupuesto en Galicia sea que le tiene un gran respeto y cariño intelectual, pues así nos va. Yo no le tengo ni el más mínimo respeto, ni cariño, ni intelectual, ni de ninguna otra clase a un personaje como el señor Beiras, ¿no? Que lo que hace es, pues eso, el teatrillo que hace todos los días. No podemos ocultar su verdadera ideología, que es bastante más preocupante que la de cualquiera del arco parlamentario, o de casi todos. Dicho esto, tiene razón don Domingo. Ciertamente, aquí el debate es un poco filfa, porque todo el mundo vota a lo que le diga su jefe de filas, pero eso hay que aplicárselo también al señor Beiras y al señor Aymerich, que es el que lo dice también, porque rara vez vemos en su grupo parlamentario algún tipo de propuesta diferente a la que se propone, por ejemplo, por el bloque de su partido hegemónico, que es la UPG, la Unión del Pueblo Gallego. Eso por un lado. Respecto al presupuesto y a las medidas económicas, claro que la reforma laboral no crea empleo, eso es un perogrullo, ninguna reforma laboral crea empleo, los que crean empleo son los empresarios. Lo que hay que hacer es facilitarle la manera de crear ese empleo. Ciertamente, sin acceso al crédito no hay nada que hacer. Habría que plantearse o preguntarse dónde ha ido toda la inversión o todo el dinero de los españoles que ha ido a recapitalizar una banca con unas prácticas dudosamente legales, principalmente la banca pública, cuyo dinero se ha utilizado para comprar a su vez deuda pública, es decir, la banca al servicio del Estado. Y lógicamente son habas contadas. Si el Estado se sobredimensiona, si se carga de deuda pública, si se carga de dinero, pues no habrá dinero ni para el crédito a las empresas, porque no les podrá dar dinero, porque tendrá todo invertido en deuda pública, que es lo que ha pasado. Ojo con las trampas en el solitario también de expoliar la inversión o el gasto público, porque es otra gran falacia. Tampoco el gasto público o el presupuesto genera empleo, sino que vuelve a crear
otra nueva burbuja. Por lo tanto, lo que sí deberíamos pelear es que aquellos bancos, sobre todo la banca pública, a los que hemos saneado con nuestro dinero, deberían tener como principal función recuperar el crédito a las empresas. Yo en eso estaré siempre absolutamente de acuerdo. Es que es trascendente. Pero sí. si se fijan, además de don Carlos, me parece que no, don Carlos no habló en este... Sí. Puedo hablar después también, le dejo es que luego llevamos a otro tema. No, le dejo la entradilla porque el otro día me contaba... no, porque él le hace la entradilla, él sabe más que yo del tema. Contaba, estábamos en una comida, estaba el señor vicepresidente del Parlamento actual, señor Santalices, amigo de esta casa, y contaba una anécdota del señor Beiras que constantemente estaba haciendo como erudición de la Constitución alemana para aquí, para allí, y entonces al final lo dejó hablar el entonces presidente de la Xunta, señor Fraga, y dice, mire, es que en Alemania no hay Constitución, hay ley fundamental. O sea, que no sé usted de que, pues ya sé que es una exageración, pero que le valió para quedarse al otro totalmente... Bueno. Porque esto, lo que veníamos diciendo ahora, también las claves nos las da el presidente de los empresarios, de la Confederación de Empresarios. La Confederación de Empresarios es el señor Sousa, pero el presidente de la Confederación o el presidente del sindicato, ¿saben lo que se arregla para empezar? Una ley que diga, ustedes no pueden gastar ni un euro más de lo que ingresan por sus afiliados y además, a partir de ahí, ninguna subvención Pero pública. ¿cómo se lo van a aceptar si resulta que... que tengan una empresa, Don Domingo, ¿cómo se lo van a aceptar si resulta que en plena crisis los sindicatos pierden afiliados? Ya. Que es el colmo ya. Y también ha dicho el presidente de los empresarios gallegos, pues ha hablado del señor... de don Arturo Fernández, y ha dicho que sí es culpable, que tendrá que irse, y si pagó en negro, tendrá que irse si pagó en negro, y si no, pues no, pero que no, que falta dilucidarlo. Don Carlos, venga, después de la entradilla de don Domingo y eso, venga. No, aquí se han dicho cosas muy interesantes y yo quiero retomarlas y añadir alguna cosa más. Yo comparto la preocupación de don Domingo acerca del problema estructural de nuestro Estado y de nuestra comunidad autónoma, de que el Parlamento no funciona como dicen las leyes, como dice la Constitución que debe funcionar. La disciplina de voto en los parlamentos, las Cortes, en el Parlamento de Galicia, es un hecho, y es un hecho lamentable. Si no hubiera disciplina de voto, este debate sería mucho más rico. También es verdad que sería conveniente, por ejemplo, que no solo hablaran los portavoces, que hubiera más posibilidad de que diputados que no son los portavoces pudieran intervenir. La intervención de la presidenta del Parlamento de Galicia no me ha parecido afortunada. Cuando dice que no dialoguen. No veo cuál es el problema. Todo lo contrario, es algo que me parece natural y conveniente. Y por otro lado, la presidenta del Parlamento de Galicia tiene una gran responsabilidad en aplazar ad calendas graecas, que dicen los clásicos, la urgente necesidad de acabar con los privilegios de los parlamentarios. Ejemplo. No se puede decir, no, hasta que no reformemos y se apruebe la reducción de diputados, no. Ejemplo, pues que más de la mitad del sueldo, cosa que ya recordó aquí también don Domingo, se cobra en concepto de dietas, aunque, en fin, que no tributan, en fin, claro, las famosas iPads y demás cosas gratuitas a costa de los demás. No. Entonces, la señora presidenta del Parlamento de Galicia debe, perdón por la referencia, sé que hay una distancia sideral, pero debería aprender de el Papa Benedicto XVI. No hay ninguna distancia sideral. Sí, hay una distancia intelectualmente sideral. Habla para, entonces, intelectualmente sí, pero habla para todos, Benedicto XVI, sí, me pero refería... quiero decir que debería hacer una cura de humildad, reconocer que está haciendo cosas mal, reconocer que en esta situación los parlamentarios de Galicia no pueden estar con estos privilegios, que son mayores que los de otras comunidades, parlamentarios de otras comunidades autónomas, y empezar a hacer las cosas bien. Y retomo con lo que ha dicho don José Luis. Él tiene razón. Es decir, el problema que tenemos es un problema muy grave, un problema de que el crédito no llega a las empresas. Yo no he leído... Evidentemente no he leído todo el texto de la ley de presupuestos, del proyecto. He leído todas las referencias de prensa y
quiero que aquí se me corrija si lo que yo he leído no es correcto o si alguien tiene más información, pero aquello que se había prometido desde el Ministerio de Economía, que se iba a obligar a suprimir un montón de chiringuitos, de esas instituciones que llaman chiringuitos, estos organismos públicos que cuestan mucho y sirven para muy poco, y que había que suprimir cientos de ellos, me ha parecido que en esta ley de presupuestos no se va a suprimir ninguno de esos chiringuitos. No sé si esto es verdad o estoy bien o mal informado. Mira, ¿se van a suprimir o no? Yo eso no lo sé. El otro día en el debate sobre el Estado de la Nación, en la parte de economía, se estaba cocinando algo que hoy ya se ha publicado. Esta misma tarde salía publicada, por lo tanto, supongo que será una de las mejores noticias, porque yo tengo mucha fe en lo que allí se hablaba y mucha fe en el diario ABC, que esta tarde lo publicaba, que es: a falta de que los bancos abran el grifo, el Gobierno ha decidido poner en circulación casi 45.000 millones de financiación alternativa para pymes y autónomos. Perfecto, maravilloso. Yo lo decía lo de los chiringuitos. ¿De dónde sale ese dinero? Lo de los chiringuitos, no empecemos. Don Pablo, te mandaré la nota y tú la... Es que cuando el Estado dice que va a dar dinero, me echa la mano al bolsillo. No, perdón, don Pablo. Bueno, pero hay que... Entonces, ¿por dónde empezamos? A mí eso sí se aprueba... Yo siempre he preferido el incentivo a la subvención. Tampoco tiramos No, vamos a ver. Yo eso sí se aprueba, me parecería perfecto. Pero yo decía lo de los chiringuitos porque si se gasta menos en eso, se podría gastar más en obra pública. Lo de los chiringuitos, don Carlos, tiene pinta de no desaparecer. Bueno, a mí me parece pero yo creo que el dinero está mejor invertido en obra pública que en chiringuitos. Bueno, y si hay poco, vamos a invertirlo en obra pública y no en chiringuitos. Lo que más me gusta es que desde el otro día en la cocina del Gobierno hasta esta misma tarde ya hay la primera noticia positiva y yo me la voy a creer. Bueno, yo me creo absolutamente todo. Eso sí que sería me creo todos los corruptos que existen, que son presuntos, yo me creo que no lo son. Que lo son. O sea, yo me lo creo absolutamente todo. Entonces, como me creo todo, me creo que esta noticia que acabo de leer, ¿de dónde sale? Eso ya no lo sé de dónde sale. Pero no, sí que lo sabemos todos. Del mismo sitio siempre. Aquí el señor Sousa es el único que pone dinero y los demás que no lo recaudan. Entonces es mejor hasta que no sea productivo el porque no lo ponga el señor Sousa y el resto. Pero tiene que haber dinero disponible para los pequeños empresarios. Si no caminamos hacia que un proyecto empresarial sea eficiente por sí mismo y no porque le den la subvención, no saldremos. Pero hay que arrancar, don Sotiro, pero hay que arrancar. Pero ese es otro sentido para arrancar. Pero ese es otro debate, los conductos, las fórmulas, todo eso. Lo que tiene que haber es un banco privado que diga, este proyecto es bueno, voy a ganar dinero y lo financio. Pero si ahora no te da 20.000 euros o 30.000... si hay déficit público, porque le va a prestar el dinero al Estado, que es más fiable a la hora de devolver la pasta. Me está usted dando la razón, y otros 45.000 millones más que tiramos por el sumidero. Que no. Bueno, pero es cierto que ahora hay que ayudar a los emprendedores para que arranquen y luego ya sean autosuficientes. Pero doña Magdalena, el señor José Luis, el señor que más sabe creo que puede hablar. Una última cosa y vamos con otro. En esta partida de tenis entre uno y otro me mantuve imparcial. Que luego vamos con el naval que nos está esperando, que este es otro problema que tenemos aquí en Galicia tremendo. De darle financiación, no financiación, sino ayudas a los emprendedores, yo siempre la pregunta que me hago es, pero si los emprendedores ya están ahí esperando, es decir, las empresas que cierran son gente emprendedora, que cuando cierra porque no tiene capacidad económica para seguir funcionando. Pero no solamente para los Entonces, que empiezan, ¿no? A un emprendedor, mi opinión, es que a un emprendedor de poco vale que no tenga que pagar la seguridad social o su nómina a la mitad para tener 2 o 3 trabajadores, si cuando ese propio emprendedor vaya al banco para solicitar un circulante de 60.000 euros, le dice el banco, pues, ¿y usted qué me trae aquí? Es decir, ¿usted cuál es su garantía personal? No, yo es que quiero emprender. Se acabó la historia.
Entonces, ¿por qué no tomamos medidas eficaces para que la empresa pequeña, que estaba funcionando bien y que ahora mismo está en una situación económica gravísima, ¿por qué no se le ayuda financieramente y no se inventan cosas que no tienen futuro? Pero estos 40.000 millones serán para eso también, ¿no? No será nada más para el que empieza. Eso para el que empieza y se estoy de acuerdo con don Pablo será para que no hay que ser optimistas. Porque usted, pues seamos como optimistas. empresario y usted prefiere oír esa noticia, aunque luego claro que prefiero el dinero salga de donde siempre. Yo prefiero oírlo. escucharlo. Yo prefiero oírlo. Y quiero ser optimista en ese sentido. Claro, pero efectivamente hay que ayudar a las empresas que ya están, no solamente a las que de nueva creación, ¿no? Vamos con otro tema, don Francisco, luego lo dice si quiere aquí. Las gradas de Astano y Bazán están vacías, ni un solo barco en las primeras fases de fabricación. Piden a Alberto Núñez Feijóo que cumpla con el programa electoral y sobre todo piden que se construya el dique en la ría de Ferrol. Es alarmante la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en el último año, alrededor de 1.900. Tienen contabilizado ahora que de 6 meses acá, alrededor de una media de 4 al día. Oímos estas palabras. Bueno, está en perigo de desaparición porque non hai unha aposta política por parte de quen goberna tanto na Xunta de Galicia como no goberno central, non? Nin en dique, nin carga de traballo, nin unha data certa para o Froteil e hai un ritmo de despedimentos que ven deteriorando por completo o que é a carga de traballo nos estaleiros de Ferrol. Dramática por completo. Están moitos compañeros e compañeras agotando os subsidios de desemprego e estamos a piques de entrar en un conflito social en Ferrolterra porque Navantia é o motor da comarca e afecta a todos os sectores que temos económicos hoxe en día en Ferrol e en todo o seu contorno. Bueno, estaban manifestándose en efecto el domingo. Don Francisco, ¿con esta gente qué hacemos? Pues es una decisión complicada. Muy complicada, yo vengo de una zona, que es la zona del Bierzo, que nos pasó algo similar con la minería, que acabó absolutamente destrozada. El pasado, para hacer justicia a los trabajadores, es que durante mucho tiempo se ha intentado explotar este recurso, por ejemplo en Ferrol, y no se han preocupado por hacer lo que se llama un colchón industrial o para ver cuándo se acaba esto, donde metemos a toda la gente cuando no sea eficiente la empresa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tiene difícil solución, en primer lugar, porque estamos en la Unión Europea y tenemos que someternos a la normativa europea. Y siempre hay un encaje muy difícil en la Unión Europea cuando competimos varios países, en este caso creo que Holanda es la principal impulsora de todo lo que nos está pasando, varios países sobre un mismo mercado, a pesar de que estamos en la misma Unión Europea, no dejamos de defender intereses nacionales diferentes. Entonces tenemos un encaje muy difícil porque mientras en Europa holandeses y españoles nos pegamos para ver qué astillero es el que se lleva el gato al agua, en Asia no tienen estos problemas y el coste, por ejemplo, de inversión para construir barcos en Asia y en otras zonas del mundo es muchísimo más barato que el que puede tener en Ferrol o incluso en Holanda. Entonces tiene una solución muy difícil, que es, por un lado, el drama humano, son miles de familias las que han vivido de esto en Ferrol, y por otro lado la evidencia de que es un sistema que a lo mejor ya no da más de sí. Entonces hay que ver cómo colocamos esa pieza en el puzzle, es francamente difícil. Me imagino que al final acabará como siempre, la presión de los trabajadores pues acabará de alguna manera maquillando algún tipo de intervención pública o de rebaja o algo por el estilo, y veremos lo que dice la Unión Europea dentro de varios años, ¿no? Tengan en cuenta que tenemos todavía la espada de Damocles de si se va a devolver o no las ayudas que se habían dado al naval en Galicia, que eso es un dineral también que está por devolver para el Estado español. Entonces, porque se consideran ayudas encubiertas, ¿no? Sí, ayudas lo que pasa es que sobre eso hay encubiertas. mucho que hablar, porque es cierto que el nuevo tax list fija esa deducción en un 20%, pero según he leído yo, no soy experto en la materia, en Holanda, mediante otros artificios, pueden incluso deducirse hasta el 40%. Entonces, es un encaje difícil. Tal y como tenemos construida la Unión Europea, pues tendremos esto cada poco. Yo le veo una solución francamente difícil, y lo que más preocupa, evidentemente, es que aún la evidencia de que ese sector a lo mejor no da más de sí, a no ser que le pongamos dinero encima de la mesa, y nunca hay que perder de vista que todo el dinero público que se destina a una unidad a una empresa o a un núcleo productivo no eficiente, es dinero que se quita a lo mejor de los que sí lo necesitan, es algo que hay que tener en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta esa cosa. Pero cómo conjugamos esto con las miles de familias que se van a ir al paro, pues yo no le arriendo las ganancias. Se están yendo a marchas forzadas. La cuestión es, ¿da más de sí? Y es gente ¿afrontaremos esto de una vez? Apellidos. Claro, claro. Es un drama. Yo no le veo una solución fácil. Lo que sí es cierto es que estos efectos de los que usted señalaba en el sector naval
no solo los que usted destacaba económicamente, el drama del desempleo, sino que además es un sector estratégico, y estratégico especialmente para Galicia, y desde hace más ya de 30 años que el sector de la construcción, de la reconversión naval en España pues está llevando a cabo pues este proceso de destrucción de empleo, y durante décadas Galicia especialmente fue la comunidad más perjudicada, y especialmente esa zona de Ferrol, es decir que porque estamos hablando además no solo de esos empleos directamente relacionados con el sector naval, sino auxiliares, dependientes. En los 2 últimos años se despidieron a más de 2.000 trabajadores. Se calcula la pérdida en la comarca de 4 empleos por día, es decir, la situación es desoladora. Hay que, desde luego, remar todos juntos y superar intereses partidistas. Ahí la convocatoria mayoritaria de los comités de empresa, de todos los grupos y de todos los sectores, los alcaldes de la comarca, el de Ferrol también, incluyendo, por supuesto, porque creo que esos efectos del hundimiento de este sector pueden ser dramáticos, además por el carácter estratégico del mismo. ¿Y qué está ocurriendo con los floteles, que tampoco tienen ninguna confianza? ¿No? Parece que está, pues, Barreras tiene un problema todavía que no consiguió, usted por qué se ríe así, porque no consiguió, parece, el aval, ¿no? Porque yo aquí ya desde el principio, desde antes de las elecciones, claro que sí. Pero si usted es profeta siempre aquí, en muchas cosas. No estaba claro, no estaba que se vendía algo que no estaba claro. Yo sigo pensando que Pemex tiene la llave de toda esta solución para el naval en Ferrol, en La Coruña. Como siempre, el Partido Popular no lo está sabiendo explicar, en este caso porque fueron llegando las 3 cabezas del gobierno de Galicia y en este caso implicadas, que son don Carlos Negreira, don Alberto Núñez Feijóo y don Mariano Rajoy, no han sabido coordinar lo que cada uno tenía que decir. Se ha montado un Cristo importante. Esto es inevitable y es evidentemente un drama, pero yo creo que la solución en cuanto a número de trabajadores la va a dar cuando todo eso de Pemex... Pero se va a desatascar, digamos, el tema de los floteles, porque no tienen ninguna confianza. Yo creo que cambiarán las personas, pero serán el mismo número de trabajadores, pero otros. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Eso pues es bueno, el tema. Pero sí que es desolador, lo de Pemex, que no le oiga. Si no ha cambiado, significaba simplemente concurrir a ir a una licitación, a un concurso, con una filial de Pemex. Ya se decía en su momento que la oferta que daban los astilleros españoles, en este caso los gallegos, era más cara que la que podían ofertar otros países. Es que eso no está claro todavía. Bueno, yo primero creo firmemente que lo que comentó Alberto Núñez en campaña, y que los contratos que estaban en buena línea, yo me lo creo, porque claro, yo me lo creo. Lo que ocurre es que hay que entender una cosa: estamos en una situación muy complicada, porque la industrialización y la industria naval está muy globalizada y tenemos competencia por el mundo adelante, y claro, y todo el mundo está en una situación precaria como estamos nosotros. En Galicia tenemos unos grandísimos técnicos y una grandísima tecnología naval. Grandísimos técnicos y grandísima tecnología naval. ¿Qué ocurre? Pues una parte importante de esa tecnología es la mano de obra en Galicia, en el naval, también es una mano de obra cara, porque es una mano de obra especializada. Y hay que tener en cuenta que hay astilleros por el mundo adelante que compiten con un 50% a la baja con relación a nosotros. Y luego tenemos otro problema que se añade sobre esto, que es el famoso tax lease, que desde Europa no se ve bien, porque eso realmente es una situación que no tenemos el ok de Bruselas. Y esto me imagino que lo están trabajando desde la Xunta de Galicia para resolverlo. Y estoy de acuerdo que no es un tema fácil, pero yo creo que va a salir. Yo creo que va a salir, porque... Si tiene un nuevo tax list que... Claro, yo creo que va a salir. Ahora, si cuesta mucho y hay que tener... Pero no vuelve a la carga. Y hay que tener 1.000 puestos de trabajo que evidentemente no son estos señores, pero serán otros. Sí, entonces, y hay que tener en cuenta que el gobierno... Y tiene una alianza estratégica, que yo también me lo creo, no tengo ninguna... Lo de Pemex con Pemex han conseguido un nuevo tax list. Bueno, pues están haciendo el esfuerzo necesario, pero queda todavía mucho, porque evidentemente
evidentemente la situación, ahí se ha evidenciado, es dramática en la zona y todas las consecuencias. Lo es. Pero Carlos, ¿quieres algo para acabar? También, bueno... Referente a lo... Sí, es que vamos con otro... No, simplemente quería hacer un inciso. Es que también lo que tienen que entender los sindicatos y las empresas navales es que hay que diversificar un poquito también en los tiempos que corren, porque la industria naval es la industria naval, la industria armamentística que se hace toda fuera de Europa. Los chinos están ahí trabajando 1000 horas por 5 euros, que no creo que eso no debe de pasar aquí, lógicamente. Entonces, eso también hay que ponerlo en el mercado y ponerlo ahí, porque hay que luchar contra esa situación. Claro, lo que pasa es que aquí se han conseguido unos derechos ya y por ahí decía usted que ahí en Asia, claro, pero ahí es más barato fabricar desde barcos, camisetas y de todo, ¿no? Sí, hay de todo, sí, pero bueno, tampoco los derechos que se han conseguido, bueno, pues hay que de alguna manera tienen que continuar, ¿no? Son derechos adquiridos. Pues nada, se manifestaban, volverán porque lo han prometido. Y si la situación no mejora, y seguiremos hablando en sucesivos programas, vamos con más manifestaciones. Se manifestaban también en toda España. Antes era contra los recortes, contra los desahucios, ahora es contra los recortes, contra los desahucios y también un añadido, contra la corrupción. Y hubo desde luego miles de personas y desde luego lo que dicen en las pancartas es irrepetible. Cualquiera de ustedes, don Pablo, por ejemplo. De corrupción, vamos. Pero ya de paso... Sí, especialista. De paso... Tienes todos los papeles, pero nunca se publican. No, es que déjeme que diga una cosa. No, pero a ver. Déjeme que diga algo ya, que era el apartado B de esta misma noticia, y es que hoy declaró Urdangarín el fin de semana, declaró hoy por la mañana Bárcenas. Eso en cuanto a lo nacional. Aquí en Galicia, también de la operación Caballo de Troya, el señor Docabo, Conde Roa me parece que es el día 4, están los de Mazarico, los alcaldes de Mazarico, todos estos pueblos de la Costa de la Morte. Y es que esto es tremendo. Y Corina también está declarando, pero los periódicos, Corina. Del señor Blanco también, la UDEF ha pedido que se investigue las cuentas de él y de su mujer. Claro, ¿quién me falta? ¿Quién me queda? Y bueno, los de Método 3 pues sacando más información. Le quedan las declaraciones por partes en el periódico de Corina. También tenemos lo de Corina, sí, que al final resultó que era espía, como decía don ¿de qué quiere hablar? Entonces, ¿de qué quiere hablar? De lo que quiera. Tenemos aquí todo esto puesto sobre la mesa. Ya, hablamos de... Hable usted de Método 3. Venga, don Carlos. Pablo. La fundadora era gallega, es gallega. Es gallega, la fundadora es gallega. Yo lo de Método 3 para mí es lamentable. Usted elige Método 3. No, me han dicho, me han hablado de que la fundadora era gallega. Sí, era gallega. Método 3, ¿no? ¿Quiere que hablemos de Método 3? Y lo último que se supo es que Pep Guardiola No, ¿cómo que quiere que hablemos de Método 3? Vamos a hablar de lo que estamos hablando. Pues de la gente que está manifestándose en la calle, que ahora tienen el añadido de contra la corrupción, que la gente está dispuesta a no pasar ni una. 131 casos de corrupción hay en España. Tenemos por aquí la lista y la traje el otro día. Sí. 200 y pico políticos imputados, aparte empresarios. Es decir, en este momento el sistema hace que la corrupción sea absolutamente inevitable. Y es un problema de sistema. Aquí se llega y la persona se corrompe porque el sistema está corrompido. Y si no te corrompes, te vas del sistema. Mientras no cambie el sistema, que no lo verán nuestros ojos. ¿Qué dice? No lo verán nuestros ojos. ¿Va a venir un asteroide entonces o algo? No cambiará la corrupción, cambiarán los políticos, el que tenga menos suerte quedará imputado, el que tenga menos todavía irá a la cárcel, el que tenga mucho... No, a la cárcel no va nadie. Luego están los jueces y fiscales que... Don Pablo, ni uno solo fue a la cárcel por corrupción. Ni uno. Dígame uno. Ni irá. Pero ahora que se va a reformar la ley para que los periodos sean más largos, los iban a ir. Lo que lamento... Pero eso es muy importante, usted que lo sabe todo en los papeles,
usted ni uno solo fue a la cárcel ni devolvió ni un euro por corrupción. Los únicos los de CIU que fueron condenados y devolvieron la décima parte con nuestro dinero, porque lo pagó el partido. Perdón. Claro, pues no sé para qué valen esos papeles que tiene usted ahí, que no se pueden publicar. No valen para... Sí, si usted los quiere... Pero podemos verlos, pero los vemos. Y luego algún día, quién sabe si los vemos ahí publicados. Y ahora encima lo de Método 3, que era el sistema que había para intentar tener información. Cogen y matan al mensajero. Método 3 tiene cosas muy bien dicho, lo de matar al mensajero, muy bien dicho. Tiene cosas de todos los políticos. Al empresario ya lo han dejado colgado. Evidentemente es algo que te juegas siempre que estás con políticos, tienes que saber que en una parte siempre puedes quedar fuera del entorno del político. Por lo tanto, al final, ahora hay el problema de lo que es legal, lo que no es legal, lo que hizo que no es legal, pero que si lo hace, si no hubiera pasado lo que pasa, pues nadie se entera. Los señores que fue antes de ir a declarar, el señor Marco ha dicho, y creo que lo ha dicho y lo ha publicado en una entrevista que le hicieron, yo hablé con él, pero no le hice ninguna entrevista, que se ha llevado dosieres, supongo que a su casa o a un sitio más seguro, dosieres de gente que encima ha pedido investigar por cosas que no tienen nada que ver ni con dinero B, ni con dinero A, ni con empresas, ni con políticos, y que al final podían salir en unas listas de unos señores. Hay ya 169 señores que se ha dicho, y está aquí una relación, que han sido ya investigados. Pues estos 169, si los llamamos, ninguno de ellos, yo a los 4 o 5 que llamé, de los... hombre, me dejas preocupadísimo, ¿y qué tendrá de mí Método 3? Vamos a ver, pero ¿por qué somos tan hipócritas todos? Somos todos muy hipócritas. Porque periodistas el problema, el problema, todos no. No, a los bueno, periodistas somos muy hipócritas. Los periodistas, ni en su blog. Porque todos sabemos que se encargan, que los políticos llaman a periodistas y encargan dosieres. Y todos sabemos que en los partidos hay dosieres para extorsionar o presionar o bien al adversario o bien a gente del propio partido. Pero esto es Vox Populi, esto lo sabemos todos. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que todos iban a Método 3, porque Método 3 es el que mejor y más información tenía. Y entonces todos esos que hablan, me querello, se va a querellar gente con Método 3 que lo tiene que hacer por imagen, sobre todo el partido, que ha estado pues muy reunido y muy hablando y son muy amigos de los señores de Método 3, y todos se han encargado cosas. Lo que no sé es si esos que encargan saben que ellos también... que a ellos también les piden cosas, que ahí es donde ya entramos en la parte legal. Sí. Es decir, yo lo voy a explicar para que se entienda con un ejemplo que lo puse fuera, muy facilito de entender, y que los juristas dirán, es que eso es ilegal. Lo que hace Método 3 es, Método 3 tiene toda la maquinaria para investigar con una precisión adecuada. Entonces, la ley dice que si yo quiero una investigación, me firmo el presupuesto, lo acepto, y entonces esa investigación se puede hacer, y lo que no se puede hacer es luego publicarlo. Y si me equivoco, hay aquí juristas que me dan. Bien, entonces eso... O sea, yo puedo encargar una investigación... Usted la firma, se la presupuesta en la firma, y es como reparar el coche o pintar la casa. Bien. No y ya exactamente. Está. Y a partir de ahí, sí, hasta donde yo sé, y a partir de ahí, por lo menos en Método 3, así está el tema. No del todo, No. Hombre, no, por ejemplo, tomar imágenes, claro, eso ya es eso no es legal, no digo nada, captar mensajes o comunicaciones electrónicas, ya son cosas que se están haciendo. Claro, pero entiendo que eso es una... Cuando usted me dice eso, que es legal, yo digo que es legal el encargo. El encargo es lo que es legal. Entonces, a partir de ahí,
lo único que hace Método Es ilegal 3, el método, Pero quizá. no digamos, lo único han utilizado ellos ilegalmente. Eso es un mandato. Porque no te dicen qué medios van a utilizar. Vale, muy bien. No, hombre, pero eso está Bueno, pero previsto en el derecho romano, es decir, es un contrato de gestión de negocios ajenos en donde usted contrata el contenido también. Es decir, si usted contrata una ilegalidad, está cometiendo Pero no, una ilegalidad. Bueno, no se contrata una ilegalidad. No, pero yo no contrato. Usted investigue, pero. Sí, hombre, pongo un ejemplo. Un ejemplo. Pero un segundo, solo le. Yo estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que dice, menos en que usted cree que no se va a cambiar. Yo creo que ha llegado un punto. Yo creo que ha llegado un punto en que la gente está tan al borde. Yo creo que es decir, también. hay 6 millones de personas que están pasando mucho frío en la calle. Y lo sabe el señor Sousa, que con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ven que no vale para nada porque efectivamente tienen que cerrar. Los alumnos nuestros que estudian, que hacen un máster, idiomas, etcétera, y que saben que después no tienen posibilidades laborales porque hay unos pillos que nos dejaron sin nada. Entonces, yo creo que lo peor, estoy de acuerdo con ustedes en que hay métodos ilegales, en que hay corrupción económica y política, pero para mí la peor es la corrupción moral, esa corrupción educacional que es la que hay que combatir, que esa es la que desde aquí yo creo y desde otros sitios es necesario erradicar. Es que sin la corrupción moral no te corrompes políticamente. Claro, pues por eso, pero quiero decir que no vale eso que usted decía, bueno, total no se va a cambiar, no se va a hacer nada, hay que decirlo. Es que no hay ningún ápice, no hay ningún ápice de que se pueda cambiar. Porque usted está instalado en el sistema, pero hay que luchar. Pero si va fuera del sistema, pero vaya a pedir un contrato a un organismo oficial fuera del sistema. Pero el sistema somos nosotros, el sistema no es que usted sigue pensando cuando usted estaba agradecido, no hay que agradecerle, sí, se sustancia con nuestro dinero, no hay que agradecerle pero nada. Pero no somos nosotros. Pero no hay que agradecerle nada a nadie, usted estaba constantemente diciendo, maneras, déjeme un segundo, estaba diciendo, es que hay que agradecer, es que ahora el gobierno y tal, no, el gobierno está cumpliendo, y yo soy el primero que lo defiendo, lo que tiene que cumplir, sacar al país de esta situación, pero no por eso hay que agradecerle, porque es con nuestro dinero, no, cuando usted decía, yo agradezco que ahora aparezcan 40.000 millones, con 40.000 millones que son míos. Mano al bolsillo. Pero algo habrá que hacer, ¿por dónde empezamos? Pues recortando privilegios de políticos, dejando de gastar, quitando chiringuitos. La omertá y ese falso corporativismo y decir, señor Bárcenas, usted es un caco, es un ladrón, porque usted estaba en el Senado y no declaraba que tenía 20 millones de euros. Ahora sobre la corrupción. Ahora vamos con el otro tema. Yo creo que tenemos que tener todos... Yo aquí sí quiero ser, desde luego, más optimista. Quiero mostrarme aquí optimista. Ojalá tengáis razón y ojalá cambien el sistema y ojalá para pedir una cosa pública pues se siga el conducto reglamentario. Don Pablo, cambie de abogado y contrátenos a don Carlos y a mí que le dejamos publicar esos papeles. Tengo el mejor abogado que existe. No, pero no le deja publicar, no le deja publicar esos papeles. Que yo le dejo, que se refiere a mí, yo le dejo. Es que cuando usted dice que no vamos a verlo, ni usted ni un cambio de sistema para que acabe la corrupción, no vamos a verlo. Hay que barrer, hay que fumigar, y hay que quitar a la gente corrupta y presuntamente corrupta. El problema es el cómo. Yo quiero también hacer una pequeña llamada a la responsabilidad, porque tampoco se puede cebar la bomba e intentar solamente destruir. Es decir, ¿regeneración en España? Sí. ¿Revolución? No. Ah, claro que no. Pero es que lo que estamos haciendo muchas veces es cebando la bomba, es decir, hay una gran indignación, la hay. ¿Hay 6 millones de parados? Lo hay. ¿Vemos que los políticos están inmersos en multitud de corrupción? La hay, pero no nos creemos solo en la destrucción, o sea, hagamos labor constructiva, porque yo estoy viendo muchas pancartas, entre ellas en La Coruña, que decía, o hay solución o hay revolución. No vayamos por ese camino tampoco, no vayamos por el camino de los Cayo Lara de turno que dicen lo que no ganemos, y lo dijo expresamente, lo que no ganemos en las urnas tenemos que ganarlo en la calle, que lo dijo por otra parte el fundador del Partido Socialista hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, hace 50 años. Cuidado, mucho más, ¿no? Sí, Pablo Iglesias lo dijo hace mucho tiempo. Utilizaremos la democracia cuando nos sea útil y cuando no nos sea útil no lo utilizaremos. El patrimonio de Rubalcaba. Solamente digo una cosa, hay aspectos positivos, don Pablo. Yo quiero aquí romper una lanza en público a favor de esos jueces que hay en España, que los hay en Galicia, tenemos varios ejemplos, jueces valientes de las instrucciones, que contra todas las presiones políticas llevan adelante con muchísimo esfuerzo instrucciones contra políticos, y eso hay que dejarlo bien claro. Y mire, tenemos un ejemplo aquí en Galicia, en Lugo, con las juezas de Lugo. Salieron más de 2.000 o 3.000 personas a la calle hace mucho tiempo a apoyar a este tipo de juezas porque se están jugando literalmente el tipo por perseguir delitos contra políticos. Sí, o la jueza de los seres, por ejemplo, que tiene que llevarse o el propio juez del caso de Zarangarín, la jueza de los seres, que baja ya muchos meses ya. La jueza de los seres, que lleva ya muchos meses de baja.
Y algo tendrá que ver. Y el juez de Urdangarín, que a la única que no imputa es a la infanta, pues eso que me lo explique. Don José Luis Sousa, a mí también que me lo explique. Ahora vamos con Urdangarín. Pero bueno, tiene sus presiones. Yo creo que es necesario que se ventile. Don Pablo dice que no lo vamos a ver. Yo creo ni que usted es necesario, ni yo ni usted. Bueno, entonces. Yo creo que es necesario que se ventile la cloaca porque la cosa. ¿Y cómo se ventila? ¿Quién la ventila? Yo creo que quien tiene que dar, yo creo que tiene que dar el ejemplo, y que parece ser que no están dispuestos a darlo, es el político con poder ejecutivo. Porque aquí se habla de los jueces que tienen que actuar, pero claro, el juez puede ser uno o dos, pero si el poder ejecutivo está de acuerdo en mantener esta situación, que para mí es desoladora y desalentadora, y que si no se toman medidas va a provocar un problema social grave. Don José Luis Sousa, pero vamos a ver, ¿cómo evitamos? Nos mienten continuamente, nos aclaran cuando las cosas se filtran y salen en la prensa. Pero mire una cosa, entonces salen a aclararlo, lo ponen doña peor Madalena, porque pero vamos a mienten. ver, usted seguro que vio igual que yo el debate sobre el Estado de la Nación. Sí. Mucho Estado y poca nación. ¿Cómo es posible que el señor Rubalcaba salga allí y nos diga lo que tenemos que hacer y dice que se va a implicar con el Partido Popular porque en resolver un problema sistema que se llama corrupción? Te lo está diciendo una persona que lleva toda la vida metida en política, tragando todo lo tragable en su partido y en su partido. Y hablando de moral. Y hablando de moral. Es lo que dice don Pablo, entonces lo que falta aquí... forma parte del sistema, igual que forma parte del sistema que vengas, pues salga de... El presidente del gobierno dijo claramente que el sistema estaba perfecto, que no había ningún problema, y que pero por otro lado, eso hace también... Por otro lado, eso hace también que no se pueda llegar al final, porque Rubalcaba en el fondo tiene que estar calladito, porque de patrimonio no se puede hablar, porque lo ha publicado todo el mundo, y yo aquí tengo el de él, y de momento no lo he visto publicado, y entonces tiene que estar calladito, porque lo que tiene el señor Rubalcaba tampoco se gana con estando de diputado 20 años. Pero don Pablo, pero mire, en los paraísos fiscales a nivel mundial hay dinero con un valor equivalente a 2 billones de euros fuera de control. Sí, conozco. ¿Y por qué se produce esa situación? Porque el poder ejecutivo de los países, en general, son conocedores de ese tema y son parte de ese problema. Y no quieren resolver ese problema, por poner un ejemplo. Es decir, ¿por qué el señor Urdangarín se mete en ese fregado? ¿Por qué se mete? Porque, claro, es decir, una persona relevante, con una capacidad de gestión enorme a través de la familia que lo sustenta. Pues claro, abre puertas por todas partes. Si esa persona no es responsable y no hay nadie que le ponga coto a esa situación, ocurre lo que ocurre. Y el problema cuando hay en ese tipo de situaciones de gente que se aprovecha del dinero público es también el que se lo da alegremente. Usted antes hablaba del señor ejecutivo, es decir, Urdangarín es culpable, pero no el único, porque efectivamente todas las administraciones públicas, las de Palma de Mallorca o Valencia, pero como decía el de Baleares, claro, es que yo me venía y es verdad, claro, y me venía como de parte del rey, pues claro, y entonces claro, le abre las puertas. Parte del rey y los medios de comunicación también, con una difusión, claro, cualquiera, imagínense aquí mismo alguien que quisiera promocionar algo en Galicia, pues efectivamente viene el señor Urdangarín y con eso... Tráigalo aquí, no se lo lleve a Boston, que le dice la señora Barberá, que por cierto parece que van a ser imputados Camps y Barberá, ¿no? Porque si está pero lo que es triste es que al señor Camps se le impute por 4 trajes. Sí. Y no se vaya más allá de esos 4 trajes. Pero fue suelto, cuando la situación y votado. No, eso sí es triste. Pero judicialmente ha suelto él. Pero por los trajes. Bueno, por lo que se les vayamos pero hay más cosas y la investigación sigue. Pero una de las cosas, claro, por eso era una de las cosas por las que don Pablo dice que no hay futuro. No, yo quería comentar sobre esto: optimismo, pesimismo, corrupción, menos corrupción. Antes se ha apuntado, yo voy a ir un poco a profundizar por ahí. Cuando hablamos de que la situación económica estaba muy mal, se nos habla desde el gobierno de medidas, de reformas estructurales. En todo este tiempo, prácticamente no ha habido reformas estructurales políticas. Es decir, llama la atención que en materia económica estén llevándose a cabo más o menos criticables, más o menos afortunadas, reformas profundas,
Don Carlos, totalmente desafortunadas, porque solo valieron para nutrirse los dirigentes de las... Sí, pero digo que al menos... Sí, un maquillaje. En materia política, cuando la corrupción es la prueba de que el sistema político no funciona bien, nadie se plantea, habrá que hacer reformas estructurales de tipo político. Y el pues nadie se lo plantea. Y esto no aguanta. Por eso decía yo que mientras el Poder Ejecutivo... Y el de la Administración, no sea consciente del problema, no hay nada que hacer. Porque yo como periodista, o sea, a mí que de repente digan, no, es que hay que ver, es que los papeles de Bárcenas son fotocopias, que va, Bárcenas con la maquinaria que inició para pasar esos 6 millones, que al final son solo 6 millones, que va a dar el libro original a un periodista o a un amigo no van a o a un abogado. Tendrán que ser fotocopias. Y el otro día oí también, no, es que los mails de Urdangarín, es que los que da Diego Torres, no, tampoco valen porque no se sabe si son o son copia de no sé qué. Pero vamos a ver, pero a partir de aquí, de alguna manera... ¿En qué país vivimos? De alguna manera... Entonces, ¿cómo hay que probarlo? ¿Cómo hay que probar? Si es que no, entonces, ¿qué es? La palabra de uno contra la del otro y lo que decida el juez. Bueno, base a quien convenza tienes más. que tener ciertas garantías. Si las escuchas no valen, las imágenes por supuesto tampoco, los mails tampoco, y las fotocopias de los tampoco, ¿qué valen? Bueno, de alguna manera, no sé, si nos vemos en un futuro, nos veremos, si estamos inmersos en algún proceso, se nos tratará de la misma manera, ¿no? Pues ya lo dudo yo. Con esa excesiva seguridad, ¿no? Olvídese. No, a nosotros no. Nuestro email sí vale y es prueba suficiente, ¿no? Hombre. Sí, y esa conversación... Saben ustedes que ahora en las declaraciones que acaba de hacer ahora Bárcenas desvincula sus cuentas completamente de la situación del PP. Es que usted hablaba antes de lo del Urdangarín. Que es por lo del arte. Y aunque pero ya ha dicho la UDEF que no es ni del arte, ni de los cuadros, ni nada. Una pincelada sobre Corina. No es derecho a mentir, es derecho a no declarar contra sí mismo. Una pincelada sobre Corina la sacamos porque no es porque sea un tema espectacular y muy de Corina tema. Es espectacular. Es muy guapa y es espectacular en efecto. ¿Ha visto lo que dijo, lo que escribió Sostres por ahí, no? Que dice, bueno, que al rey que habría que premiarlo en lugar de vituperarlo por estar con señoras como esta, ¿no? Bueno, es una frivolidad en cualquier caso. Cuando sacamos aquí el tema, yo dije quizá un poco alegremente que bueno, que las compañías del rey en cuestión de mujeres, que yo en eso que no me metía, que era su vida privada, y entonces... Pero que no tiene vida privada. Entonces, pero que don no puede tener vida privada. Don Carlos, que estaba aquí en déjeme argumentar, por favor, don Carlos, que estaba aquí ese día, me corrigió, me dijo, ¿cómo que no? Claro que sí. Bueno, desarrolló el tema y vino a decir que ella podía ser pues una espía y podía tener acceso a secretos. Y claro que sí, ahora hemos descubierto que si no es espía, pues le anda muy cerca. Tiene opiniones, al parecer, sensibles, que se dice ahora, y ¿es así o no? Es que la historia está trufada de amantes espías en las jefaturas del pues Estado, claro no estamos inventando nada. Don Carlos dice que es una matajari de libro. Doña Corina es la método 3 de la Casa Real. Claro. Nah, Qué bueno es eso. O de otra Casa Real que no es la española, que sería peor. De todas maneras, fíjese, efectivamente, Don Francisco no iba a hablar. Sí, yo estoy una vez porque en los sondeos a pie de urna de las elecciones italianas, pues efectivamente ponen que Mario Monti se estrella y que la antipolítica italiana arrasa, que un poco, a veces usted lo ha comentado aquí, este tipo de tormentas perfectas tienen que tener un punto... Breve, que nos queda ya nada. Que tienen que tener en cuenta también los gobernantes, porque los hay muchos irresponsables. Don Domingo, sobre Corina, en España, únicamente sobre Corina. No, sobre Corina sabe aquí. No, yo no, desgraciadamente no la conozco digo que hay que tener mucho cuidado, tener mucho cuidado. Usted también es frívolo, Usted también es frívolo. Yo estoy intentando elevar un poco el nivel.
Pero hay que tener mucho cuidado también, y ellos lo tienen que tener, los responsables políticos, de que esto puede ser eso, efectivamente, la antipolítica. Yo no me quería ir aquí sin decir rapidísamente, y al hilo de lo que dice don Domingo, eso precisamente, que hilando con lo que dice don Pablo, si uno mira la historia de España, dice, usted no veremos cambiar el sistema. El problema es que si hacemos un ejercicio de retrospección histórica en España, cuando cambiamos de sistema, madre mía la que se nos viene encima. Entonces, responsabilidad. Regeneración sí, revolución no. Exactamente, sí, pero de manera tranquila y pacífica. Ordenada, exactamente. Claro, y con sentidillo. Ya le pongo aquí una foto ahora de Corina. Tengo una foto con Corina, don Domingo. De los Laures en Barcelona, así que yo esa prueba la tengo superada. No me lo puedo creer. Sí, sí. La queremos aquí. Hubo unos Laurens en Barcelona hace unos años, donde yo fui lógicamente invitado. Don Domingo no fue, me extrañó mucho no verlo porque va todo. Pero tiene la foto de usted con Corina, ¿o no? Estoy buscándola pidiendo. Perdón. Bueno. Estoy mirando la manera de ponerla a publicar en la web mía, que porque tengo no es personal, no vaya a ser que me denuncien por eso. Bien. Entonces, pero están en actitud en los premios, ¿no? Es decir, ¿y por qué lo van a denunciar? Pero cambie de abogado. Pero una pregunta importante. No, pero hay una pregunta importante. ¿Usted tiene una amistad entrañable confidencial, tiene relación confidencial, ni mucho menos, delicada, porque hoy dice que su relación es delicada y confidencial con España, ¿no? Bueno, don José Luis Sousa, ya para terminar, ponga un poco de orden aquí. El orden ya está establecido. Espontáneo. En fin, que es una tristeza inmensa que el país, que está atravesando una situación tan crítica en temas y sobre el tema de esta señora, la entrevista, y que hemos descubierto que en efecto que hacía de embajadora, espía y esas cosas, ¿qué? Pues yo la verdad es que no lo sé. Todo es un batiburrillo que deja en muy mal lugar a personajes muy relevantes de españoles, en este caso a la Corona, que es el jefe de la jefatura del Estado, y yo tengo poco que decir. Me parece una ligereza enorme lo que está ocurriendo con la Casa Real y que no es positivo ni para España socialmente ni internacionalmente, en fin, no sé, una tristeza, inclusive vergüenza ajena. Sí, pero ven cómo ha cambiado realmente la información en los últimos tiempos. O sea, primeramente estamos conociendo unas cosas que permanecían ocultas. Que además, ¿no? inclusive cuando hablamos de estará cebando la bomba. Cuando hablamos de algunos personajes, no es porque antes hayan tenido un comportamiento recto y ahora de repente se han hecho golfos. No, es que esto actuaban de esa manera, pero es que además no se sabían, no había rebosado. Sí, inclusive en algunos medios se trata de justificar este tipo de vivencias desde el punto de vista de que son vivencias personales y que son privadas. Yo digo, pero vamos a ver, si el jefe del Estado, vida privada, el jefe del Estado. Ejemplo ante todo. Iba a decir pero ya, y nos vamos. No, pero hay un punto clave en todo esto. Muchos periodistas sabían esto. ¿Por qué no lo dijeron? Porque no se podía. Porque no puedes decir nada. No puedes demostrarlo. Alguno lo ha dicho. El problema, y en el peor de los casos, el medio es el primero que no te apoya. El problema en España es que no solo el sistema político estaba podrido, sino que los medios no han estado a la altura. Es muy complicado. ¿Sabe qué le pasó a Oneto en el año 82 cuando dirigía Cambio 16 en plena pero dio la cara. En plena etapa la dio, pero la dio poco porque lo destituyeron. Bueno, en plena campaña del síndrome tóxico, sacó una portada de Cambio 16 que decía: un producto de la Bayer causa 25.000 muertos o afectados. Lo hizo. Y al día siguiente estaba en su casa muerto de asco. Pero lo hizo. Bueno, es otros no lo hicieron. Es problemático. Y por eso no les han destituido, y de ahí viene parte del problema que tenemos. Que viene siendo el mismo. Sí. Bien, pues nada, hasta aquí. Es que se me vienen ustedes arriba a última hora. Al principio todos muy modosos, mucho orden, y a última hora se me vienen arriba. Es que la anécdota de don Pablo es como la de Luis Miguel Dominguín. ¿Cómo ver la foto? Sin foto, ¿qué? Don Pablo, muchísimas gracias por haber participado. No sé si hemos cubierto sus expectativas.
Siempre. Perfecto. Don José Luis Sousa, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que le haya servido el viaje desde Orense. Pues sí, encantado. Encantado además. Don Carlos, muchas gracias por haber venido. Don Domingo, muchas gracias, pero queremos ver la foto. Don Francisco, lo tiene prometido, don Francisco. Yo como su abogado se lo autorizo que la traiga. Ah, muy bien. Ah, porque es su abogado, claro. Claro. No le dejan publicar. Efectivamente. Lo he dicho siempre. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Volveremos a eso de las 10:30 para seguir analizando la actualidad, que está muy interesante.